Entre 1450 y 1650 aproximadamente, sucedieron acontecimientos sobre todo en las ciudades de Europa, que contribuyeron a un cambio profundo en la mentalidad humana. Se realizaron grandes descubrimientos geográficos e inventos, como la imprenta, las armas de fuego, la brújula y la pólvora. Hubo una renovación en el arte y los reinos de España, Italia, Portugal, Francia e Inglaterra comenzaron a tener nuevas formas de gobierno. Este periodo representa el resurgimiento del ingenio humano del conocimiento. Durante este periodo, el comercio se reactivó cobrando importancia. Los productos de Oriente como la seda, la cerámica y las especias, que se conocieron durante las cruzadas, llegaban por la ruta de Génova a través de Constantinopla y a Venecia, por Alejandría en Egipto. Aumentó el número de artesanos dedicados a un determinado oficio, se organizaban en gremios. Con la organización en talleres, la actividad industrial se incrementó. Debido a esto, surgió una nueva clase social que se volvió poderosa, la burguesía, a la que pertenecían comerciantes, fabricantes y quienes tenían un oficio especializado. Otro suceso fue la caída de Constantinopla por mano de los turcos otomanos, quienes bloquearon el comercio entre el paso del Mar Negro y el Mar Mediterráneo, de manera que las naciones europeas iniciaran nuevas rutas comerciales, lo que más tarde provocaría el descubrimiento de América por el desvío de Cristóbal Colón y cambiaría la forma de ser del mundo, lo que comprobó la forma redonda de la Tierra. Europa tomó otro pensamiento de la humanidad, pues observaron nuevas tradiciones y civilizaciones. Otras causas fueron la promoción oficial del arte por parte de príncipes, reyes y la Iglesia. Además hubo un resurgimiento de la antigüedad clásica grecolatina como una reinterpretación, basados en conceptos clásicos: el orden, la proporción, la armonía, el ritmo, la medida y la simetría. Lo que causó el declive de la Edad Media fueron los siguientes acontecimientos. En 1347 a 1350 surgió una epidemia que acabó con casi la mitad de la población. A esta epidemia se le llamó la peste negra. Esta enfermedad no se hubiese propagado tanto si no hubiese existido tanta insalubridad, que hacía más vulnerable a la población. La peste negra se contagiaba por la mordedura de las pulgas que estaban infectadas de este virus. También se contagiaba por tener contacto con otras personas infectadas o por la contaminación del agua donde aventaban los cuerpos. La peste negra provocó la caída del feudalismo, ya que no hubo comercio y por lo tanto no existía la economía, ya que esta enfermedad no vio clases sociales y destruyó por completo la pirámide jerárquica. Los problemas del comercio. El comercio con Oriente tuvo grandes problemas en el siglo XV. El imperio mongol había protegido a los comerciantes, pero cuando éste se desintegró, las rutas terrestres se hicieron muy peligrosas. Además, en Asia Menor se había fortalecido un pueblo guerrero de religión musulmana, los turcos otomanos. En 1453 los turcos se apoderaron de Constantinopla, le hicieron su capital y cambiaron su nombre por Estambul. El viejo y debilitado imperio de Bizancio había llegado a su fin y cerraba la principal vía de paso entre Europa y Oriente. Los europeos necesitaban encontrar un nuevo camino hacia la India. Encuentro con América. El encuentro de los europeos con América en 1492 cambió el rumbo de la historia. Unió a los habitantes de estos dos continentes, quienes habían vivido separados durante miles de años. Los científicos comenzaron a discutir cómo era la Tierra en realidad. Al conocer la riqueza del nuevo continente, los europeos organizaron viajes de exploración y conquista de los territorios. Gracias a esto, los reinos europeos como España, Portugal, Inglaterra, Holanda y Francia comenzaron a vivir un auge económico. Las artes y las ciencias en el Renacimiento. Las inquietudes renacentistas no se manifestaron solamente en los viajes de descubrimiento, también se hicieron presentes en lo artístico y científico. Esta tendencia surgió en Italia, particularmente en Florencia y Venecia, aunque también se dio en Alemania y Holanda. Sobresalieron artistas como Leonardo da Vinci, creador de la Mona Lisa y la Última Cena. Entre otras obras, el escultor y pintor Miguel Ángel, autor del David, de la Piedad y de los frescos de la Capilla Sixtina, y Filippo Brunelleschi, el primer gran arquitecto quien construyó la cúpula de la Catedral de Florencia. Durante el Renacimiento tuvieron auge géneros literarios como la poesía, la narrativa y el teatro. En España sobresalió Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, mientras que en Inglaterra, William Shakespeare escribió obras de teatro como Romeo y Julieta, Otelo, Hamlet, entre otras. En la ciencia hubo notables descubrimientos e inventos: el microscopio, el telescopio, el reloj mecánico y la imprenta. Esta última fue inventada por el alemán Gutenberg en 1456.
El primer libro impreso fue la Biblia con 170 ejemplares. Los científicos realizaron estudios sobre los planetas y animales, y mediante la disección de cadáveres, indagaron sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Sobresalió el médico Andrés Vesalio. A la par, Nicolás Copérnico afirmó que la Tierra no era el centro del universo, como se había planteado, sino que giraba alrededor del Sol. Por su parte, Galileo Galilei inventó el telescopio, observó la superficie de los planetas y descubrió los satélites de Júpiter. La Reforma Protestante. Gracias a la imprenta, los católicos ya tenían acceso a la Biblia y se manifestaron contra algunos principios y dogmas establecidos por la Iglesia. No les parecía que sus funcionarios vivieran lujosamente, mientras que gran parte de la población vivía en la pobreza. Esto provocó rebeliones y protestas, por ello a esta etapa de la historia se le llamó Reforma Protestante. Martín Lutero, él no estaba en contra de la religión católica, sino de la manera en la que se desempeñaba la Iglesia. En Francia también hubo protestas como la de Juan Calvino. De esta forma, cientos de personas se unieron a la protesta, y la Iglesia trató de reprimir con violencia las manifestaciones de sus feligreses. La intolerancia religiosa era tal que hubo constantes persecuciones, sangrientos enfrentamientos y miles de muertes. Para evitar perder completamente el control, la Iglesia creó un movimiento al que llamó Contrarreforma, el cual tenía como propósito evitar que más gente se convirtiera al protestantismo. Por tal motivo volvió a tomar fuerza la Inquisición, organización que castigaba a quienes no estaban de acuerdo con los dogmas de la Iglesia Católica.